coraza de justicia es la lección que tenemos para el día de hoy. Una ilustración de cómo se ajustaban el cinturón en esa época, ¿no? Recuerdan al soldadito que aparecía ahí en los muñequitos ajustándose ese cinturón. Hoy vamos a estar hablando acerca de la coraza de justicia y vamos a estar yendo a Efesios, el pasaje que nos leía nuestra hermana María hace un momento. Efesios capítulo 6. Ese es el pasaje por excelencia en el cual nos estamos centrando. Versículo 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En ese orden de ideas que llevamos dado por el pasaje que tenemos ahí, después de hablar de los lomos o de la verdad, de ceñir nuestros lomos con la verdad, con el cinturón de la verdad, iniciaremos hoy a hablar con o acerca de la coraza de justicia. Recordemos, y le vuelvo a hacer énfasis, que es la armadura de Dios. Es por eso que la justicia de la cual vamos a hablar es la justicia de Dios, ¿no? Esa armadura que el Señor nos da para ponernos, esas herramientas que el Señor nos da para poder caminar, son de Él, le pertenecen a Él, de su esencia, y de esas nos ha dado para que nosotros podamos también ponernos, ¿no? Ponernos esas armaduras y poder glorificar el nombre de Dios en todo lo que hagamos. Y hay una característica de la armadura, o de la coraza, perdón, de la coraza de justicia, que quiero resaltar en esta mañana, y ahí estaremos enfatizando la enseñanza. Y es que la coraza en ese entonces tenía dos características, o bueno, tenía una característica que llamaba la atención, y era que esa coraza solo protegía o solo tenía metal, porque eran de bronce, solo tenían bronce en la parte frontal. Es decir, aquí les protegía lo mayor posible, ¿no? Lo que menos querían ellos era recibir un impacto de algo en frente, ¿no? De frente. Y en la parte de atrás, la coraza se ajustaba con algunas tiras, con algunas correas de cuero para que quedara ajustada. Pero en la parte de atrás no había metal que cubriera. ¿Por qué? Diríamos nosotros, ¿cómo así? Qué miedo, ¿no? Ir por allá y que uno sienta que la espalda la tiene desprotegida y solamente acá al frente. Por eso mismo vamos a estar estudiando en esta mañana dos características de la coraza de justicia, o que permite la justicia en el creyente, y por qué en este caso pues nos están haciendo referencia a la coraza de justicia en el ámbito romano, porque están dominadas por Roma, y es la imagen de coraza que ellos manejan. Y así era la coraza de los romanos en esa época. Era una coraza que solamente cubría en la parte frontal, pero que en la parte de atrás solamente estaba amarrada, ¿no? Por aquí, por detrás, por la cintura, hacia atrás. ¿Y por qué, diríamos nosotros? ¿Por qué esa coraza tenía esa característica? Bueno, vamos a ver cuál era la intención de proteger solo la parte del frente. Y en primer lugar, en esta mañana estaremos hablando de que la justicia, o la coraza de justicia, como usted lo quiera denotar, equipa al creyente eficazmente. La coraza de justicia, o la justicia de Dios, nos equipa eficazmente. Nos equipa eficazmente con un propósito. Nos equipa eficazmente para que nosotros estemos de alguna manera. Hay un eslogan que manejábamos en este tema de la armadura de Dios, y es firmes y resistiendo. Y es lo que dice Efesios 6. Dice: para estar firmes en el día malo y para resistir las acechanzas del diablo, ¿no? Lo mencionábamos en la primera lección que vimos cuando estuvimos hablando de la estrategia, ¿no? Tenemos un enemigo, tenemos a alguien que está en contra, que quiere luchar, y que es una lucha espiritual, no es una lucha material. Y por eso las características de la armadura que nos pone el Señor son netamente espirituales, porque el creyente está en una lucha espiritual. Y hablando de la justicia, nos dice que la justicia entonces nos equipa eficazmente. No hay una mejor equipación para el creyente, hablando de la justicia, delante de los ojos de los hombres, que cuando la justicia de Dios es efectiva en nosotros. No nuestra justicia. Hablamos de la justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Qué creen ustedes que es la justicia de Dios? ¿Qué entendemos? Porque el Señor es justo,
¿no? Eso lo proclamamos, decimos, el Señor es justo. ¿Qué entiende usted con eso? ¿Que ofrece perdón? ¿Qué más entiende usted por cuando usted dice es que el Señor es justo? ¿Que es perfecto? Bien, su justicia es perfecta. ¿Qué características ve usted cuando dice es que el Señor, la justicia de Dios es, o cuando usted dice, cuando escucha ese término de justicia divina? Por ahí sí le sonó, ¿no? Por ahí sí la han escuchado. Cuando escuchan el término, eso es justicia divina. ¿A qué hace alusión eso? De manera neutral. De manera neutral, bien, sí. ¿Qué otra cosa o característica de la justicia de Dios podemos entender? Bien, bien. Cuando decimos que el Señor es justo, recordamos de pronto o tenemos en mente, casi siempre viene a nuestra mente el pecado, o en el caso del futuro, cuando estemos delante del Señor, dice en el juicio, ¿no?, del gran trono blanco, o en el juicio para condenación de los otros creyentes, en ese juicio final. Es como lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en justicia, ¿no? En ese juez que está ahí parado diciendo esto está bien y esto está mal. Y sí, es eso, es Dios, y lo que decía Laura muy cierto, el Señor es neutral, Él no tiene inclinaciones hacia nadie, porque Él no necesita de nadie. Él no tiene inclinación hacia este o hacia otro, porque Él no necesita de este o del otro. Él simplemente es justo, su esencia es justa, y Él está ahí en la mitad, en medio de ambos. Digamos, si hubiesen dos mandos, en medio de ambos, diciendo esto está bien y esto está mal. Y es esa justicia que el Señor determina como lo que es correcto y lo que es malo, lo que al creyente lo capacita para vivir o para seguir caminando o seguir en la lucha espiritual. Y la justicia nos equipa, y en primer lugar, hablando de la equipación eficaz del creyente, nos equipa para enfrentar los problemas. Es la justicia de Dios la que a usted lo equipa para pararse frente al problema y decir, bueno, estoy pasando por este problema, pero sé que el Señor es justo y pronto me hará pasar o salir de esta dificultad. Esa es la justicia de Dios, y por eso la característica es que solo estaba en la parte de adelante, porque los guerreros no iban a la lucha, o los guerreros no iban a la guerra para darle la espalda al enemigo. Era ilógico pensar que un soldado fuera a pelear con alguien de espaldas. Nadie iría así, ¿no? Nadie iría a la lucha colocándole la espalda. Es por eso que la armadura romana en ese momento solo protegía la parte del frente, porque la intención era ponerse de frente al enemigo, no darle la espalda. Y a veces como cristianos estamos cometiendo ese error, que le estamos dando la espalda al enemigo. ¿Y qué quiere decir eso? Que nos estamos confiando de que como ya somos salvos, al fin nos vamos a ir a vivir la eternidad con el Señor. No estamos pendientes de esas cosas que Satanás, que el sistema y que los entes espirituales negativos están colocando para que nosotros caigamos. Y es como ese soldado romano que solamente tiene esa protección adelante, y es como si fuera a pelear la lucha dándole la espalda donde no tiene protección. Recordemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, y eso lo vemos acá, sino contra Satanás, huestes, dice, huestes espirituales, y contra los gobernadores de este siglo. Esa es la lucha que nosotros enfrentamos a diario, y nuestra tarea es equiparnos con la justicia de Dios, es decir, confiar que el Señor tiene la capacidad para hacer justicia aun cuando nosotros estamos frente al problema. Ahora, si el problema que usted está enfrentando no es una prueba, sino es una consecuencia del pecado, ahí también hay justicia de Dios. Vuelvo y repito. Si el problema que usted está viviendo no es una prueba puesta por Dios para que usted la pase y la afronte y sea más fuerte, hablando espiritualmente, sino que es consecuencia del pecado, ahí también habrá justicia de Dios. Es decir, usted tendrá que pagar la consecuencia del pecado hasta que no confiese su pecado y se aparte de ese pecado. Y esa es la justicia de Dios también. Cuando usted está haciendo las cosas mal, cuando está en pecado, la justicia de Dios también viene a señalarlo y a decirle, está haciendo las cosas mal. Y no es así como debe ser.
Y es por eso que el creyente debe tener claro que la justicia de Dios no solamente es lo bonito, ¿no? Pensamos en la justicia de Dios cuando hablamos de los problemas, pensamos en que, bueno, la justicia de Dios me hará salir de este problema, la justicia de Dios, usamos de pronto las frases esas que vemos por ahí en los estados, ¿no? De los problemas más grandes el Señor se los da a los guerreros más fuertes o que tienen más proyección. No, no necesariamente es así. El Señor no siempre nos prueba, a veces es consecuencia del pecado, y es nuestra tarea evaluar cómo estamos. Es nuestra tarea darnos cuenta si realmente es una prueba que el Señor está colocando frente a mí para poder pasarla y poder decir, bueno, he salido victorioso y estoy de gloria en gloria, o si por el contrario es consecuencia de un pecado que estoy ocultando. Es consecuencia de un pecado que no he querido poner en manos del Señor y decirle, Señor, estoy pecando. Y mientras estemos en pecado, la consecuencia la tendremos que pagar. Y ahí está la justicia de Dios. El Señor dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Esa es la justicia de Dios. Mientras usted esté en el Señor, tendrá vida tranquila. Pero si usted está en pecado, tendrá la consecuencia del pecado, que es la muerte. Esa es la justicia de Dios. Y cuando usted entiende eso, usted se da cuenta que quizá en medio de los problemas usted no está en pecado, pues usted entiende que la justicia de Dios está siendo efectiva en su vida y que le está ayudando a enfrentar los problemas. Pero cuando usted también entiende eso y se da cuenta de que es un pecado lo que usted tiene ahí, usted tiene que corregir eso, porque la justicia de Dios estará haciendo que usted pague las consecuencias de ese pecado hasta que usted no se confiese y se aparte. Vamos a ir al Salmo 17, versículo 4 al 7. Si alguien lo tiene por ahí, nos lo puede leer. Salmo número 11, versículos 4 al 7. Hasta el 7. De ellos. Mire lo que dice estos versículos. Dice, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. En primer lugar, cuando hablamos de la justicia que nos ayuda a enfrentar los problemas, recordamos que el Señor es soberano y que el Señor todo lo ve. Usted puede ocultarse para hacer algo para que la gente no lo vea. Sí, lo puede hacer y puede durar mucho tiempo haciéndolo, pero todo ese tiempo el Señor dice acá, Jehová tiene en el cielo su trono, pero sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Recuerde que el Señor siempre lo está viendo, y para el Señor no hay paredes, para el Señor no hay oscuridad, para el Señor siempre existe la luz. Él es soberano. Y luego sigue diciendo, Jehová prueba ¿a quién? Al justo, es decir, al que vive correctamente, ese pasa por pruebas. Pero luego dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esa es la consecuencia del pecado. Cuando usted quizá esté en un problema, lo primero que tiene que hacer es, bueno, esto es una consecuencia del pecado que quizá estoy haciendo, o esto es alguna prueba que quizá el Señor me está colocando. Porque a veces generalizamos y decimos, no, es que el Señor me está haciendo pasar por una prueba, pero a veces es consecuencia del pecado lo que estoy pasando, y yo lo que tengo que hacer es examinar mi vida y confesar ese pecado, y el Espíritu Santo le irá mostrando a usted qué es lo que está viviendo. Pero a veces el Espíritu Santo nos lo muestra y nosotros nos hacemos los que no pasó nada. No, eso debe ser cualquier cosa, cosas del destino. Eso le pasa a cualquiera. Recuerde que somos hijos de Dios y que nuestro propósito en la tierra no es vivir como cualquiera. Nuestro propósito en la tierra es vivir como esos seres que van a pasar la vida eterna con Él. Desde ya estamos viviendo la vida eterna, y es por eso que cuando usted llegue a un problema, con esa coraza de justicia que el Señor le da, recuerde examinar, ¿esto es una prueba que el Señor me está colocando? ¿O esto es consecuencia del pecado que quizá estoy cometiendo? Y el Salmo 11 dice que Jehová prueba solo al justo, pero a los malos, es decir, a los que pecan, su alma
los aborrece. Dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Mire todo lo que hace caer sobre las personas que están en pecado. Cuando quizá a usted le caigan y le caigan y le caigan cosas que usted dice: uy, pero mejor dicho estoy salado, ¿no? Viene una y viene la otra y estoy en racha, sí, estoy en racha. Examine su vida, porque quizá lo que usted está viviendo es consecuencia del pecado y no es simplemente una prueba puesta por Dios. Dice: sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. La justicia nos equipa para enfrentar los problemas. Por eso solo cubre la parte delantera del soldado romano, porque usted va de frente al problema. Usted no le huye al problema, usted se para frente al problema y dice: Señor, ayúdame a identificar si esto es una prueba o si es consecuencia del pecado. Si es una prueba, Señor, quiero pasarla con tu justicia. Si es consecuencia del pecado, Señor, te confieso que hice esto o que hice aquello que no está bien. Pero la justicia también nos equipa para resistir al enemigo. El hecho de que la coraza de justicia cubriese solamente la parte del frente, no solamente hace alusión a que nos vamos a enfrentar de frente como tal a las flechas o a las acechanzas que en ese momento habían, a las espadas o las cosas que se movían en ese ámbito bélico, sino que también el enemigo está enfrente, no está detrás. Y eso quiere decir que el creyente tiene claro hacia dónde va. Eso quiere decir que el creyente, por la justicia de Dios, tiene claro lo que le espera. Eso quiere decir que el creyente, con la justicia de Dios, tiene claro quién lo está atacando. Y dice: la justicia nos equipa para resistir al enemigo. ¿Qué dice Juan 12:31? De eso dice Juan 12:31: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Es Jesús el que está diciendo: ahora el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, el enemigo, será echado fuera. Esa es la justicia de Dios. Cuando usted camina como creyente, equipado con la justicia de Dios, tenga la tranquilidad de que el enemigo va a huir de usted. Pero si usted va a la guerra sin haber pasado por ese filtro de la justicia de Dios, si usted va a la lucha sin haber pasado por ese filtro del ser justificado por Dios, tenga por seguro que el enemigo se va a aprovechar de eso para hacerlo caer. La justicia nos equipa para enfrentar los problemas. Nos paramos frente al problema y le decimos al Señor: Señor, ayúdame a pasar este problema si es una prueba, o Señor, te confieso que es un pecado. Pero también nos equipa para resistir al enemigo, para estar ahí. Hablábamos de las pruebas puestas por Dios, ahora estamos colocando en este ámbito las consecuencias o las acechanzas que Satanás va a usar en contra nuestra. Él conoce lo que usted de pronto vive o lo que usted de pronto menciona o dice, pero él no conoce sus pensamientos, hablando de Satanás. Es por eso que la manera como usted vive es el concepto que Satanás va a ir creando para poder atacarlo a usted. Me explico. Si a usted quizás le cuesta dejar la mentira, una manera de usted, bueno, la única manera de cometer pecado con la mentira es mintiendo, hablando, ¿no? Diciéndole mentiras a la gente, o al esposo, o a la esposa, o a los hijos, o a la gente del trabajo, a quien sea en el estudio. Esa es la manera de pecar en cuanto a la mentira. Es decir, usted tiene que pronunciar algo. Satanás se da cuenta de que quizá su debilidad es la mentira y va a usar cualquier cosa para que usted siga mintiendo y no salga de ahí. Y es por eso que a veces vemos en los niños que cuando dicen una mentira, y aunque el padre ya sabe qué fue lo que pasó realmente, ellos tratan de tapar con otra mentira la mentira que ya habían echado atrás, y arreglan con otra, y no, es que esto, no, es que aquello, no, es que sí, me acordé ahorita que me pasó esto, no, me acordé que fue aquello. No sé si de pronto ustedes como padres han pasado por esa experiencia. Yo pasé por esa experiencia como hijo. Sufría mucho con la mentira, sufrí mucho tiempo con la mentira cuando estaba de adolescente, y ahora que ya estoy grande me doy cuenta de que uno era muy iluso, porque los padres sabían, mi mamá sabía cuál era la verdad,
pero yo trataba de tapar todas esas mentiras con otro montón de mentiras. Y eso es el enemigo reconociendo que mi debilidad es la mentira y por ende colocándome las trampas para que caiga en la mentira. Cuando usted se equipa con la justicia de Dios, usted puede resistir al enemigo cuando venga a colocarle las trampas, porque usted sabe que el Señor es justo y pagará al enemigo lo que le tiene que pagar. Y dice Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y está anunciando su muerte. Recuerden que cuando el Señor murió, bajó, descendió a lo más profundo, hablando del Seol, del infierno, y en ese sentido venció a la muerte y venció a la fuerza pecaminosa que existía sobre el hombre. Pero ¿por qué solamente protegía la parte del frente del soldado? Porque eran diseñados para pelear y seguir de frente, no para dar la espalda al enemigo. La justicia de Dios nos equipa para caminar de frente. La justicia de Dios nos equipa para ponerle frente al problema y decir, bueno, Señor, vamos a enfrentar este problema juntos. Y si es un pecado, voy a confesarlo y voy a apartarme de eso. Y Señor, sé que hay un enemigo que me quiere hacer daño, sé que hay un enemigo que me está colocando las trampas, sé que hay un enemigo que me quiere hacer caer, pero yo voy con tu justicia. Un cristiano está diseñado de la misma manera por Dios. No podemos darle la espalda al enemigo ni a los problemas. Tenemos que seguir de frente. Y ahí es donde muchos cristianos están cometiendo en este sentido la dificultad o el error. Y es que estamos fríos en cuanto al cristianismo. Y se nos olvida que no estamos en la tierra solamente para vivir como cualquier otro, sino que estamos en la tierra para vivir como hijos de Dios. Eso quiere decir hacer lo que Dios hace o haría. Eso quiere decir tener en mente lo que Cristo hizo o haría. Y es por eso que la justicia nos equipa eficazmente, nos da la oportunidad de estar equipados cuando lleguen los problemas, nos da la oportunidad de estar equipados cuando venga el enemigo a ponernos las pruebas. Pero la justicia también protege al creyente eficazmente. No solamente estaba en la parte del frente la protección con la intención de siempre ir hacia el frente, sino que también solamente estaba la protección en la parte del frente porque ahí se encuentran los órganos más importantes del ser humano, ¿no? El corazón, los pulmones, todo el sistema digestivo. Si alguno de ellos era afectado, hablando del torso, pues era bastante posible que ese soldado muriera, ¿no? Y hay una historia, no sé si ustedes han escuchado esa historia en el Antiguo Testamento, en Reyes, si no estoy mal, segundo libro de Reyes, que habla del rey Acab. ¿Han escuchado a ese nombre? Acab, A-C-A-B. Este rey fue malo en Israel. Ya estaba el reino dividido. Estaba el reino del norte y el reino del sur, hablando de Israel cuando se separó. Y este se juntó con el del sur y dijeron, bueno, vamos a pelear contra estos y no sé qué. Y él era malo y hacía las cosas mal, pero él sabía que la intención de los que estaban al lado allá, el enemigo, era atacar siempre al rey. La intención era acabar con el rey. Una vez se mataba al rey, se acababa la guerra. ¿Por qué? Porque habían perdido. Es como el ajedrez, ¿no? Más o menos como el ajedrez. Se pueden matar todos los peones que están ahí, pero mientras estén las dos, el rey y la reina ahí, pues hay todavía oportunidades de ganar ese juego. Lo mismo pasaba en las guerras bélicas, ¿no? Esa era la intención. Cuando se mataba al rey, siempre se iba a atacar al que era el rey en ese caso. Y por ende la guerra era proteger al rey y atacar al otro rey. Y cuando esto pasó, y él sabía que iba a ser así, el hombre en su maldad le dijo al rey con el que se unió para pelear, le dijo, vístase como rey y vamos a la guerra. Y este no se vistió como rey, es decir, Acab mandó al otro a vestirse como rey y vamos a la guerra, pero él no se vistió como rey. Él se disfrazó de un soldado normal y los mandó a la guerra y él iba atrás, en un caballo, en un carro. Dice que iba en un carro haciéndose pasar como cualquier otro soldado. Cuando el pueblo contrario fue a atacar a este pueblo, a Israel y a Judá, y se dieron cuenta que a quien iban a atacar no era el rey Acab, dejaron de atacarlo a él como tal y empezaron a buscar al rey, pero no lo encontraban. Y dice el pasaje de Segundo de Reyes, si usted lo quiere buscar, busque ahí la muerte de Acab. Dice que una flecha tirada a la suerte entró por la parte precisa en donde no tenía protección este rey de Acab. Esa flecha estaba dirigida por Dios para acabar con la vida de este hombre que tanta maldad hizo. Un soldado la tiró por tirarla,
pero Dios la condujo a que cayera al punto en donde tenía que caer. De toda la protección que tenía el rey, que en ese momento estaba disfrazado como un soldado más, pero aún así tenía protección al máximo, la flecha entró por donde solamente estaba el espacio para entrar y afectó sus órganos importantes. En este sentido, quiero recordarles también que la justicia nos protege y nos protege nuestros órganos más importantes espiritualmente hablando. Nos da la protección de una manera completa. Es decir, la justicia de Dios como coraza no queda como la coraza que se puso acá, que quedó ahí el huequito en donde entró precisamente la flecha y acabó con la vida de este rey en el libro del Antiguo Testamento de Segundo de Reyes. La justicia protege al creyente eficazmente. La justicia protege. ¿Qué protege la justicia? La justicia protege nuestro corazón. Y vamos a leer Proverbios 4:23. Yo creo que ustedes lo conocen. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es lo que protege la justicia de Dios. Protege nuestro corazón. ¿De qué? De hacer justicia humana, de hacer juicios. Cuando usted confía en la justicia de Dios, usted no tiene la necesidad de juzgar a nadie con su justicia humana. Usted confía que el Señor le va a pagar a cada quien lo que se merece. Y que si usted está realmente en la justicia de Dios, usted va a disfrutar de que el Señor lo va a ayudar y le va a proteger su corazón. Pero si la justicia de Dios no es su coraza, es por eso que a veces en su corazón, en su interior, en su alma, en su ser, hay esas raíces de amargura o de odio o de enojo, porque el Señor no está haciendo nada en contra de las personas supuestamente que están haciendo las cosas mal. Y ahorita vamos a ver de pronto algo acerca de eso. Cuando su corazón está guardado en la justicia de Dios, si usted confía, el Señor es justo y va a hacer lo que Él realmente debe hacer. Cuando usted descansa en la justicia de Dios y dice: el Señor va a cumplir su propósito en mí, usted está guardando su corazón con la justicia de Dios. Y usted está tranquilo de que el Señor tarde o temprano hará justicia. Su corazón, sus pensamientos, eso que a usted le lleva a la cabeza y está dándole vueltas: uy, pero no, ¿por qué me está pasando esto a mí? Porque cuando usted descansa en la justicia de Dios, usted no tiene ese tipo de pensamientos y tiene la paz de Dios. La justicia protege nuestro corazón, pero también la justicia protege nuestras emociones. Y ahí hay otra característica en las cuales nosotros a veces también fallamos: las emociones. No solamente los pensamientos, sino también en las emociones. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 22 y 23. Sí, no. Dice el versículo 23. ¿Quién, cuándo? No, pero está bien. Si quiere termine con el 25 para que no queden ahí ya. Bien, dice el versículo 23, bueno, leamos desde el 22, dice: el cual no hizo pecado, hablando de Cristo, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. La justicia de Dios. El mismo Señor Jesucristo descansó en la justicia de Dios. Y aunque padecía todo lo que estaba padeciendo, y la imagen más grande que tenemos nosotros del padecimiento de Cristo es la cruz, ¿no? Todo lo que sufrió, y aún estando en eso, el Señor le dijo al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aún sufriendo todo eso, le dijo: Señor,
perdónalos, derrama tu perdón sobre ellos porque no saben lo que están haciendo. Y es por eso que nosotros debemos seguir los pasos. Y dice el versículo 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, hablando a la iglesia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor Jesucristo es el máximo ejemplo de cómo descansar en la justicia de Dios. Siendo Dios, nos dejó el ejemplo de así hay que descansar en la justicia de Dios. Cuando Pedro quiso hacer la justicia humana y le cortó la oreja al soldado, el Señor dijo, esta es la justicia de Dios, y le recuperó la oreja al soldado. Así es el Señor. Y cuando usted descansa en la justicia de Dios, cuando usted dice, Señor, que se haga tu justicia y no la mía, no quiero caer en ese papel de juez y de empezar a señalar, es que este está haciendo las cosas mal, es que aquel me quiere hacer daño, es que este otro me está tratando de hacer daño, eso es que me están haciendo de pronto la trampa para que caiga, porque esos son pensamientos que se nos vienen a nuestro corazón, que quizá no son ciertos y que empiezan a desarrollar en nosotros unas emociones que nos empiezan a gobernar. Cuando usted empieza a pensar solo en la justicia humana, por ejemplo, es que debería esa persona que hace el mal debería pagarlo de la peor manera, debería ir a la muerte. Ese ladrón que agarraron y le dieron palo, cuando sus pensamientos son como de se lo merecía, usted está haciendo la justicia humana. Pero cuando usted descansa en la justicia de Dios, usted dice, como dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor paga a cada quien lo que debe pagar. Esa es la justicia que no solamente protege nuestros pensamientos, hablando del corazón, sino que también protege nuestras emociones. Si quizá usted se siente cargado con algo que nadie más está cargado, porque eso suele pasar. A veces nos hacemos, como dice mi mamá, nos hacemos películas. Nos hacemos las películas más grandes que puedan existir de algo que ni siquiera sabemos si va a pasar o no va a pasar. Por ejemplo, hay de pronto alguna dificultad con algún familiar y entonces nos hacemos la película, no, eso, él está haciendo esto porque quiere hacerme daño, porque quiere hacerme lo otro, eso es un plan que tienen ahí para quizá, y empezamos a hacer esas películas conspirativas de que esto es para hacernos aquello y mover acá, y en realidad no sabemos si eso es cierto. Eso es poner nuestras emociones y nuestro corazón y nuestros pensamientos bajo la justicia humana y no bajo la justicia divina. Cuando quizá usted reciba algún, como lo menciona el versículo 23, alguna maldición, no responda con maldición. Cuando quizá usted reciba algún padecimiento, no amenace. Y el versículo anterior nos dice que así fue como Cristo lo hizo y así es como nosotros seguimos sus pisadas. Sino que usted encomienda la causa al que juzga justamente. Ponga todo ese problema que usted está recibiendo de otra persona en contra suya en las manos del Señor y diga, Señor, que se haga tu justicia. Yo no quiero caer en ese problema de empezar a tener pensamientos en contra de esa persona y de también motivar a mis emociones a hacer algo en contra de esa persona, sino que descanse en la justicia de Dios y dígale, Señor, ahí está esa situación, ahí está ese problema, ahí está esa persona que quizá tenga la intención de hacerme daño, que quizá tenga la intención de tumbarme, como decimos, que quizá tenga la intención de robarme o de qué sé yo, o hacer aquello o lo otro, hablando del ámbito de negocios. Lo pongo en tus manos, Señor, y que se haga tu justicia. Descansemos en la justicia del Señor. Recordemos lo que leíamos en Salmo, el Señor está en su santo trono, pero Él todo lo está viendo y Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nosotros y sabe lo que hay en los corazones de las demás personas. La coraza del cristiano no es de bronce como la de los romanos, es de justicia. Cada vez que Satanás quizá nos quiera atacar con sentimientos que no nos lleven por buen camino o con sentimientos que nos recuerden nuestra vieja manera de vivir, nosotros debemos recordar, todavía no esa parte, nosotros debemos recordar que el Señor hace su justicia y que Él tarde o temprano pagará a cada quien lo que le va a pagar. Descanse en el Señor, no se cargue, no cargue sus pensamientos, no cargue sus emociones en contra de otra persona. Usted no va a poder efectuar su justicia, porque la justicia humana es imperfecta. Dice, no hay ni siquiera uno que sea justo, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Su justicia son como trapo de inmundicia, dice la palabra de Dios. La justicia humana es así, no sirve de nada. La justicia divina siempre es perfecta, no falla. Y ahí está Él para decirnos, tranquilos, que yo soy el juez. Ahí está Él para decirnos, tranquilos, que yo haré justicia.
Vamos ahora sí a leer juntos, a manera de conclusión. Quiero que nos coloquemos sobre nuestros pies y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12 al 16, para estar dando ya como por culminada esta enseñanza. Recuerde, la justicia de Dios, la coraza de justicia, nos equipa para enfrentar los problemas y para resistir al enemigo. Pero también la coraza de justicia nos protege eficazmente, porque protege nuestro corazón y protege nuestras emociones. Y vamos a leer juntos este pasaje de Primera de Pedro 3, 12 al 16, a la voz de 3, 2, 3. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Y sigue el pasaje en la próxima. Eso. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Ahí está la justicia de Dios. Ponemos la diapositiva anterior para mirar unas características de este pasaje que estamos viendo de primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Estamos hablando de la justicia. Bienaventurados sois, pero estamos hablando de la justicia de Dios. Si sufrimos por la justicia de Dios, si sufrimos por mantener el concepto de lo que Dios ha establecido como justo, bienaventurados somos. Pero si somos hallados haciendo el mal y sufrimos haciendo el mal, de nada provecha, dice también la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a identificar en nuestra vida qué está bien y qué está mal, qué es prueba de Dios y qué es consecuencia del pecado. Que nos ayude también a descansar, a poner nuestros problemas y las dificultades en las manos del Señor y a decir: Señor, guarda mi corazón, no quiero tener esos pensamientos en contra de esta persona o en contra de esta situación, y tampoco quiero tener o mover mis emociones a afectar o a tener esos pensamientos, esas emociones en contra de esa persona, sino que nuestras emociones y nuestro corazón estén bajo esa coraza de justicia, la cual nos protege eficazmente.